Hola, ¿cómo está la gente, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Si pueden ver, amanecí con la alergia subida hoy. Me pica todo, la nariz, los ojos, todo me pica. Llegó la primavera. Llegó la primavera, supuestamente para allá, para Florida, para muchos lugares. Aquí en Colorado todavía estamos recibiendo nieve, estamos con bastante frío. Tatiana, buen día, ¿cómo estás? Este, es bueno que hablemos hoy de este tema, señores, porque Arelis, Lisset, buen día para todas, ¿cómo están? Es bueno que hablemos hoy de este tema, señores, porque es el... Si bien el título del video hoy se llama La Primavera Negra de Cuba 2003 y la rabia y furia de un dictador. Lo que sucedió el 18 de marzo del 2003 en Cuba, cuando yo todavía estaba en Cuba, eh, es lo más aberrante, salvaje, brutal. No sé cuánto calificativo puede tener lo que sucedió en estos días en Amelia García, en Cuba, señores. Hagamos un poquito de historia breve sobre lo que sucedió antes y en qué desemboca todo esto. Carlos Jaime Cabrera, el maestro. Osvaldo Payá había logrado ya las más de 10.000 firmas que exigía la supuesta constitución cubana para poder pedir un cambio de ley electoral en Cuba con el proyecto Varela. Osvaldo Payá, más aún, había logrado que le entregaran, se le había entregado ya el premio Andrei Sájarov de la Unión Europea. Así había sido hasta ese momento el logro más grande que había tenido toda la oposición pacífica cubana en toda la historia de la dictadura cubana. Osvaldo Payá se ganaba el reconocimiento internacional y el Movimiento Cristiano de Liberación se ganaba el reconocimiento internacional de una manera exorbitante. Esto trajo a colación el nerviosismo y no solamente el nerviosismo, la preocupación constante de Fidel Castro de cómo acabar con esta gente. Estados Unidos se había enfocado sobre todo mucho en la oposición cubana y sobre todo en el Movimiento Cristiano de Liberación. El señor James Keyson, el único estadounidense cubano, había desafiado a la dictadura cubana y había ido casa por casa de los opositores por toda Cuba. Lo había ido a visitar personalmente y esto... Yandy Guerra, mi primo hermano desde Cuba viéndome ahora y siempre ahí opinando contra la dictadura. Oye, y el señor James Keyson había ido a visitar a los opositores en Cuba casa por casa, les había dicho que él estaba apoyándolos y que Estados Unidos y que el gobierno del presidente Bush estaba con ellos. Y todo esto, viene la guerra de Irak. Cuando va a comenzar la guerra de Irak, porque justamente comenzó el día 20-21 de marzo también, Fidel Castro hace esto. Hoy alrededor de las 6, 7, 8 de la noche ya habían unas 84, 85 personas en la cárcel en Cuba. De ellos, 75, vamos a decir así, eran gallos finos, los otros eran gallinas de huevo malo. Los otros eran chivatones. Los otros eran personas que estaban ahí para calumniar a estos 75. Para que tengan una idea, el que menos años condenaron de todos estos, lo condenaron a 10 años de cárcel. Al que más años le pegaron, que fue a Luis Enrique Ferrer García, le pegaron 28 años de cárcel. Que yo sepa, a 3 de ellos, a Luis Enrique Ferrer García, a José Daniel Ferrer García y a Jesús Mustafa Felipe, no sé de otros, puede haber ocurrido, pero yo no lo sé, le llegaron a pedir pena de muerte. El fiscal, en el supuesto juicio, llegó a sugerir la pena de muerte para estas personas. Alexis Rodríguez Fernández fue condenado a 18 años, Manuel Ubal a 20 años, Juan Carlos Herrera que es otra 20 años, otros 25 años. Descomunal, espantoso aquello. Y supuestamente esta eran, como lo que dicen en Cuba, la conjunta, porque lo acusaban de tantas cosas que si tú sumabas todo eso, eso llegaba a 100 años de cárcel. Cuando hacían la conjunta, esto era lo que te quedaba.
Los 75 entran a la cárcel, los 75 comienzan a hacer noticia en el mundo entero, señores. No solamente por el valor de haber sufrido y de estar sufriendo en la cárcel, sino por el valor de haber luchado en las calles de Cuba contra la dictadura cubana. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero hacer resaltar. ¿Por qué? Porque es muy importante que se conozca este tema y este hecho de la Primavera Negra de Cuba. Porque es que ninguno de estas personas ni siquiera tenían una pistola en su casa, señores. No es un grupo armado que se iba a sublevar contra la dictadura cubana. No. Ninguno de ellos tenía una bala. Eran personas que simplemente ejercían su derecho a estar en contra de una dictadura, a no pensar igual a Fidel Castro, a no pensar igual a la doctrina comunista cubana. Estas personas no han matado a nadie, no robaron, no cometieron ningún delito de lesa humanidad, simplemente ejercieron su derecho de organización libre. Estas personas son personas completamente pacíficas. ¿Sí entienden? Para que tengan una idea, se pueden leer el libro del señor Manuel Vázquez Portal, el Escrito sin permiso, que lo escribió en la cárcel. Sí, Nirsi, estoy hablando de la Primavera Negra, eso es de lo que estoy hablando. Escrito sin permiso es uno de los mejores libros que yo he leído que describe lo que pasaron estas personas dentro de la cárcel en Cuba. Pero por si fuera poco, cuando usted habla entonces con los presos de los 75, con sus familiares, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, lo que estas personas pasaron, usted se da cuenta de lo brutal y lo salvaje que es la dictadura cubana. Hablé con los hijos de Manuel Ubal, hablé con las familias de esta gente, de Jesús Mustafa Felipe. Vea cómo salieron ellos de la cárcel, casi todos enfermos, mejor dicho, todos. El que tú te das cuenta enseguida que pobrecito acabaron con ellos. Entonces, cuando yo veo este tipo de hechos y los cubanos se olvidan de estos hechos y prefieren hablar de chocolate y del reggaetón y de todas esas cosas, por eso yo más soy anticomunista. Yo respeto y admiro mucho, demasiado a estas personas. Estas personas tuvieron casi 10 años en la cárcel cubana por grandes presiones internacionales, porque se metió la Iglesia Católica, al final los sacaron. Y los sacaron no porque eran buenos, los sacaron porque ya casi estaban muertos en la cárcel. Ya casi estaban matados todos. Y el escándalo internacional era demasiado fuerte. Ahí está todavía el doctor Oscar Elías Vicé, ahí está José Daniel Ferrer García todavía en Cuba. El señor Pernet, Omar Pernet, que Dios lo tenga en la gloria. Zapata Tamayo. Ahí están todos. Prácticamente olvidados por un pueblo que muchas veces se vuelve hipócrita, sumiso. Esa es la verdad. Mi respeto, mi admiración para todos los de los 75, señores. No olvidemos a esta gente. Andan por aquí, la gran mayoría ya en los Estados Unidos, hay una pequeña parte en España. Y sí, primo, ninguno hizo nada. Ninguno hizo nada. Todos hicieron solamente ejercer su derecho a estar en contra de un gobierno, a estar en contra de una dictadura. Por eso cuando yo veo que mucha gente dice, no, que Donald Trump es un dictador, yo le digo a la gente, ustedes no saben lo que es un dictador. Furia y rabia fue lo que soltó Fidel Castro en esos días contra los opositores cubanos. Que tengan buen día, señores. Que se mueran todos los comunistas. Y libertad. Libertad para Eduardo Cardé y libertad para Eduardo Arocena. Nos vemos. Bye.